nuestra propuesta semanal que se refiere a qué hacemos con la tecnología y esas especies de mitos sobre la tecnología y de que todo se va a acomodar. Bueno, Ana nos hace pensar un poco eso y hoy, vamos a ver si nos escucha bien, pero lo que vamos a tratar es que parece que la inteligencia artificial se olvidó de esa cosa, ese debate que había en el capitalismo, que era el debate de la propiedad intelectual. ¿Cómo estás, Ana? A ver, espera que vamos a ver si te escuchamos bien. Perfecto, pero ahí te voy a conectar en la consola, te escucho. A ver, A ahí, ver, ahora ahí sí. ahora sí. ¿Ahora sí? Eso, ahora sí. Ahora sí, Ahora bueno, sí, nos bueno, nos escuchamos escuchamos le le contamos a la contamos a la audiencia que nos audiencia que nos escuchamos un escuchamos un poquito poquito duplicado a duplicado a veces veces porque porque tenemos doble tenemos doble micrófono, micrófono, pero pero bueno, bueno, estamos estamos aquí. aquí. Estamos Estamos con con Ana Ana Laura Laura Almada y Almada y decía Ana decía que Ana que la la inteligencia inteligencia artificial artificial se me parece parece que se que se olvidó, no olvidó, sé no sé si si pensás vos lo pensás vos lo mismo, pero mismo, pero da da la la impresión de impresión de que se que se olvidó olvidó de de ese ese largo largo debate de la debate de la propiedad propiedad intelectual. intelectual. Así es, estaba acordándome de esto justamente a raíz de una lectura que hice esta semana en un newsletter de seguridad, nada que ver, que hablaban sobre algo que no sabía que había pasado, y es que la empresa Anthropic, que es la que desarrolla uno de los modelos más usados actualmente de inteligencia artificial, que es Claude, firmó un acuerdo legal porque un montón de editoriales le habían iniciado una acción de clase que se llama en Estados Unidos, una acción legal, alegando que habían obtenido de manera pirateada un montón de libros de sus editoriales que habían utilizado para entrenar su inteligencia artificial. Yo no sabía de qué había pasado esto, pero inmediatamente lo primero que pensé fue, 15 años atrás, me remonté a 15 años atrás, cuando empezó esta discusión respecto de si la información, sobre todo la información relacionada con el conocimiento científico, con la cultura en general, etcétera, puede estar detrás de una barrera de pago siempre y en todos los casos y para siempre, y cómo esa discusión de repente pasó a un segundo plano, tercero, cuarto, te diría, desde el surgimiento de la tecnología de la inteligencia artificial. ¿Por qué digo esto? Hay un caso que es muy famoso dentro de lo que es el activismo digital y el hacktivismo, que es el caso de Aaron Schwartz, que fue un hacktivista. Justamente era un niño básicamente de prodigio, aprendió a programar y a trabajar con computadoras desde muy joven. Y en el año, creo que fue 2011, la empresa JSTOR, que es una empresa que se dedica a publicar específicamente papers científicos, lo demandó porque él había conectado su computadora a los servidores de una universidad estadounidense para descargar todos esos papers utilizando la cuenta institucional. Por si la gente no sabe, en el caso de la ciencia hay una paradoja muy enorme respecto del acceso a la información, porque los científicos que elaboran papers, o sea, artículos técnicos que son producto de su investigación, para tener supuestamente evaluación de pares y para tener posibilidad de avanzar en sus investigaciones, tienen que hacer publicaciones en revistas que son de pago. Entonces, la gente genera estas publicaciones, tiene que pagar para que se las publiquen y después tiene que pagar para acceder a esas publicaciones. Como Aaron Schwartz consideraba que esto era una injusticia, porque era como, ¿por qué los propios investigadores no pueden acceder al conocimiento que ellos mismos generaron? Decidió hacer este acto de conectarse con su computadora y descargarse los artículos con una cuenta institucional, y la empresa JSTOR consideró que era un abuso de sus términos y condiciones, lo demandó y o sea, fue realmente condenado, digamos, los cargos que se presentaron implicaban que cumpla hasta 35 años de cárcel. Lo detuvieron y le pusieron una fianza de $1 millón. O sea, y lo Claro. hostigaron y lo trataron como un delincuente, y tuvo un final muy triste porque, bueno, esta persona se quitó la vida, pero digo, en el año 2011, esta era la actitud de las empresas respecto de la propiedad intelectual, y en el año 2025, 2026, cuando se comprueba que estas grandes empresas están utilizando métodos igualmente
eh, de violación de propiedad intelectual, vamos a decirlo de esta manera, fingimos demencia. No es Claro, tan grave. Podemos hacer un acuerdo, no hay problema. ¿Se entiende? sí, Digo, un acuerdo que a la empresa le salió 1.500.000 dólares. O sea, un acuerdo que solamente puede pagar una empresa grande como las que ahora dominan el mundo de la tecnología. Y lo que me parece más importante entender en este sentido es que esta doble vara se empezó a naturalizar para un montón de aspectos, para cuestiones que tienen que ver con la legislación, para cuestiones que tienen que ver con la protección de los datos. No es solo el caso de la propiedad intelectual. Con todas, con todos los cuestionamientos, ¿no?, que nosotros hemos hecho siempre de la propiedad intelectual, en el sentido de que es un modelo que está diseñado para ir quitando acceso a la cultura, básicamente, ujú, ¿no? Pero digo, de repente, todas las empresas que eran las defensoras acérrimas del concepto de propiedad intelectual y de que, de que nadie puede acceder a un libro si no es pagando, hicieron este escándalo con una persona que estaba encargando artículos científicos y fueron a presentar una acción de clase y a quedarse con un claro. acuerdo, quiero decir, en el gran esquema de las cosas, un acuerdo legal es que ni siquiera llegó a juicio. ¿Se entiende? Hicieron un acuerdo para decir, está bien, paganos esta plata y ya está, hacemos de cuenta que no pasó nada. Claro. Ahí es donde usás, ¿me escuchás bien vos, no? Sí, Ahí es donde decís, bueno, fingimos demencia y aparece quizás como esa pregunta respecto de lo que antes se daba por defecto y de lo que ahora se da por defecto al revés. Porque antes uno decía, bueno, vos querés sacarle fotocopia y andá a buscarlo al dueño, pensando en esto que a veces nombramos como los libros, como si fuera que uno lo puede trasladar directo, pero tratando de hacer esa traslación en los que somos un poco más centrados en años y pasamos la facultad fotocopiando libros. Y te decían, bueno, anda a buscar al autor, a Teodoro Adorno, y preguntarle a Teodoro Adorno o a la editorial de Adorno para ver si te da un permiso para que le hagas fotocopia a 2 páginas de su libro, ¿no? Y ahora daría la impresión de que el esquema está casi como al revés, que uno, como por ejemplo, como medio de comunicación, tiene que decirle a estas empresas de inteligencia artificial: guarda, no te largues a usar mi información sin mi consentimiento. Pero si vos no le decís nada, parece que fuera al revés, decir, bueno, yo la estoy usando, la puedo usar sin problema. E incluso exacto, apareció como esa discusión de cuánto se apropian los distintos medios de una información que viene de otro lado. exacto. Yo estaba pensando que hay una cuestión muy impresionante y es que este acuerdo lo hicieron empresas editoriales y digamos, esto representa a un área específica que es una de las más fuertes defensoras de la propiedad intelectual, que son los editoriales de libros, pero cuestionamientos similares surgieron también en ámbitos artísticos, como por ejemplo con la música, Ujú, ¿sí? Y pasó lo mismo. Las empresas musicales que hacen lo imposible para luchar contra la piratería, hicieron acuerdos con las empresas de inteligencia artificial para que puedan utilizar todo el acervo musical de sus sellos para entrenar sus modelos. O sea, no es solamente los libros, quiero decir. Es como que en realidad tiene que ver con con cualquier reproducción artística o cualquier reproducción cultural que haya existido. Y esto que decís del tema de ahora, es como que asumimos que van a usar nuestra información, es un poco el resultado, quizás, o la consecuencia de tantos años de estar en un ecosistema digital basado en que el producto somos nosotros. claro, Si leemos literalmente que dicen los términos y condiciones de cada una de las plataformas que usamos, nos vamos a enterar que nada es nuestro. Ese es el tema, que en realidad esto de alguna manera culturalmente es posible porque estamos usando una tecnología que está basada en que seamos solamente consumidores y que todo lo que pongamos en esas redes deje de ser de nuestra propiedad y ni siquiera lo cuestionamos. Yo siempre menciono algo que me parece fascinante. Siempre leo, o sea, muy seguido encuentro en las redes sociales gente que se queja porque
replicaron prácticamente su idea de manera literal y burda y no la citaron. Y yo siempre me pregunto lo mismo, ¿esta persona sabrá que en el momento en que publicó algo en cualquier red social dejó de ser de su propiedad? Porque digamos, esa idea de que yo lo publiqué primero, entonces es mío, ¿no? Esta idea de repente uno puede ser dueño de alguna idea que surge de la nada, que es lo que cuestionamos siempre respecto de la propiedad intelectual, es decir, nada surge de la nada, está todavía más aferrada cuando hablamos de lo que pasa en el ecosistema de las aplicaciones, porque uno dice, ¿realmente te preocupa que no te estén citando cuando todo lo que estás poniendo en cualquiera de las redes que uses, en el momento en que lo publicás deja de ser de tu propiedad? Y digo, no es una discusión, no es una discusión técnica y legal específica. La cuestión moral, obviamente, sí, uno cuando utiliza algo que no creó, idealmente tiene que citarlo. Pero lo que digo es que de nuevo está doble vara. Le exigimos a una persona, usuaria random, que cite, que diga que es nuestra propiedad, que es nuestro trabajo, y usamos plataformas que entre las condiciones que ponen es que nosotros lo que decimos ahí, chau, lo pueden usar para lo que quieran y deja de ser nuestro. Ese es esa es la preparación que hubo para mí del terreno en el aspecto cultural, de ir relativizando esto y de ir profundizando esta doble vara. De que si se trata de personas que quieren acceder, siempre hay trabas, siempre hay problemas, siempre hay que cuidar la ley, siempre hay que preservar la propiedad intelectual, pero cuando se trata de grandes corporaciones que quieren hacer tecnologías disruptivas, vamos a llamarle, por ponerle un nombre marketing, no, y hacemos todas las excepciones. Hacemos un acuerdo y ya está, por única vez, ¿no? Y bueno, listo, que hagan lo que quieran y ya está. Esta doble vara es como el principio de la evidente conexión que existe con o sea, quiénes realmente van a tener el conocimiento, quiénes realmente van a acceder al conocimiento. Porque en el fondo esa es la discusión. ¿Cómo tratamos nosotros como sociedad el conocimiento que producimos? ¿Lo cuidamos a través de leyes de propiedad intelectual? En realidad lo cuidamos si decidimos ponerle un freno un poco a esta desigualdad estructural que hay de acceso al conocimiento. Esa Claro. es un poco la pregunta que yo me hago, porque si no, sigue siendo un problema de que alguien más decida si un acuerdo es suficiente, con un acuerdo legal, ¿no? Claro. Ah, Ana, te escucho y pienso en saliéndonos un poquito hacia el mundo, por ejemplo, de los medicamentos, ¿no? Porque recién sí. pensaban, vos hablabas y traías un poco, bueno, desde otros ámbitos. Ahora, también hablando desde el ámbito científico, hay algo que parece intocable y no sé cómo lo va a manejar la inteligencia artificial, si va a fingir demencia o va a salir a cazar todo lo que pueda, porque el ámbito de los medicamentos, vamos a decir las patentes de los medicamentos o las patentes del monocultivo, de la soja o de lo que fuera, parece que fuera un mundo donde la inteligencia artificial no se puede meter mucho porque van a salirle con tapones de punta. Uno pensaría que es así, pero lo cierto es que ya existe en India, por ejemplo, esta misma empresa Anthropic se instaló con una sede en Bengaluru con el objetivo de establecer acuerdos con ambientes educativos y científico-tecnológicos. Porque se dieron cuenta de que el producto de chatbot de inteligencia artificial no es tan vendible y no es algo que se pueda sostener en el largo plazo solamente con las suscripciones de los usuarios, y fueron ya directamente a pensar en acuerdos, ¿no? Siempre vendidos como para mejorar el crecimiento educativo, para mejorar la calidad del conocimiento que se produce, etcétera. Pero yo creo que en el fondo a lo que están apuntando es a buscar de una forma más oblicua una entrada a esos sectores, que son quizás un poco más duros respecto de la información y el tema de las patentes que tienen guardadas bajo siete llaves, pero que en algún punto, dependiendo de cómo esto impacte a nivel económico, como siempre en el mundo, porque es el único factor que les importa, bueno, quizás el día de mañana sean un poco más flexibles o digan, no, bueno, pero me sirve para desarrollar un modelo pequeño propio
en el que yo pueda seguir explotando este conocimiento que ya tengo, que solamente lo puedo usar yo. Porque eso también es posible. Eso también es un servicio que ofrecen estas empresas y que la mayoría de los mortales no conocemos porque usamos el chatbot general que está disponible para todo el mundo para supuestamente poder hacer aplicaciones sin saber programar. Entonces, yo no estaría tan segura, quiero decir. No estaría tan segura. Lo que digo es, obviamente no lo van a poner accesible a todo el mundo, pero sí van a encontrar una forma de hacer algún arreglo en el que resulten beneficiadas ambas partes, siempre en detrimento del acceso al conocimiento para el resto de la población. Eso para mí es muy evidente, digamos, ya a esta altura es muy evidente, empezando por toda la educación cultural de que vos no pagás por cosas que no tenés, por cosas a las que estás suscripto, por Ujú. cosas que usás y que no son tuyas, ya desde ese entrenamiento que estamos teniendo en los últimos 10 años, bueno, el último escalón es este. El conocimiento solamente lo vamos a tener nosotros porque entrenar modelos es una prioridad Claro. en este mundo, aparentemente, Por lo por alguna menos razón. hasta que estalle la burbuja, diría uno, ¿no? Hasta que esa burbuja de inteligencia Claro, artificial termine de estallar. claro, hasta que termine de explotar hoy me reía porque vi una publicación que decía, vivir en un mundo donde se queman hectáreas de árboles y se consumen millones de litros de agua para generar una foto estúpida en internet debe ser el momento más estúpido para vivir. Y yo pensaba en eso, porque yo decía, más allá de todo, eh, están dándose cuenta de que no pueden vender el producto. Si están evaluando la posibilidad de hacer publicidad, de meter publicidad, si están evaluando la posibilidad de hacer directamente articulaciones más macro con sistemas educativos, financieros o tecnológicos o científicos, es porque se dan cuenta de que vender el producto así no va a funcionar. Eso es casi, eso te diría que es casi algo que es cada vez más evidente. Hay un montón de informes que dicen eso. Entonces, para mí, por eso tiene mucho sentido lo que está haciendo Anthropic ahora, de decir, no, yo voy a ir directamente a un nivel más arriba, porque esto no va a funcionar, digamos. Esta idea de venderle una suscripción a cada personita para que use el chatbot para cosas pequeñas, no va a funcionar, sobre todo porque las empresas que la están usando están echando gente, entonces nadie lo va a poder comprar. Claro, claro. Entonces, tengo que ir a un escalón más arriba. En este sentido, leo yo esa noticia. Y respecto del conocimiento en general, lo que yo digo es, bueno, en Latinoamérica se hizo la TAM GPT un poco por eso. La TAM GPT es un poco también ponerse a pensar qué hacemos con el conocimiento específico que solamente nosotros tenemos de nuestra cultura y que no está expresado en ninguna otra herramienta. A eso, por ejemplo, todavía no han llegado. Y por eso se desarrolló ese modelo del que hablé la semana pasada. Pero esta idea de seguir cercenando el acceso, lo único que hizo fue cambiar de forma. Por eso digo, esta doble vara es como, bueno, acá en Argentina te bloquean Magis TV, pero Disney hizo acuerdos con Claro. empresas de inteligencia artificial. Disney, otro gran defensor de la propiedad intelectual que hizo cambiar la ley en Estados Unidos para que tenga 100 años de defensa Mickey Mouse Claro, sí, antes de el entrar a dueño del dominio. lobby, digamos, ¿no? Claro, ¿entendés? Y ellos hicieron también acuerdos con empresas de inteligencia artificial. Entonces, es esto, es como, en realidad nunca les importó, eso quiero decir, en realidad nunca les importó en sí la propiedad. Lo que les importaba era asegurarse de que sean muy pocos los que pueden acceder. Claro. Nos quedamos, Ana, pensando ahí en esta idea de si la IA se olvidó de defender la propiedad intelectual o si nunca les importó. Les contamos a la audiencia que ya está en nuestro canal de YouTube subida la nota que nombrabas recién de lo que es LATAM GPT o GPT sobre el modelo latinoamericano, lo que se viene trabajando. Y por último, para ir cerrando, Ana, quiero que me cuentes un poquito con Almatech, qué es y en qué estás, cuál es tu agenda de estos días. Con Elmatech es un emprendimiento, le digo yo, porque me pongo ese nivel, me parece súper importante, que decidí crear porque hay una brecha muy grande entre la tecnología que se está discutiendo a nivel corporativo y lo que tiene acceso la mayoría de la gente. Entonces,
mi idea con ese emprendimiento es llevar todo el conocimiento que yo obtuve durante esos años de trabajo en espacios corporativos y de tecnología de alto nivel para que organizaciones de la sociedad civil, empresas pequeñas, emprendedores, puedan elegir mejor sus herramientas y sean menos usuarios cautivos, digamos, de lo que hay para que tengan más conocimiento. Por eso yo ofrezco asesorías principalmente para elegir mejor las herramientas y sobre todo también capacitaciones. Si necesitan aprender a usar alguna herramienta o si necesitan mejorar algún aspecto de su proceso tecnológico en su organización o en su empresa, hago eso. Y obviamente, como siempre, lo mío es la infraestructura, así que si necesitas mantenimiento de infraestructura también soy la persona indicada. Así que eso estoy haciendo. Ana Almada, integrante de Cooperativa Vía Araba y también ahora integrante del proyecto unipersonal, pero con mirada de alma, ¿no? Pensando un poquito en este mundo cruel donde se celebra la crueldad. Ana Almada, que tuvo un apellido que le permitió jugar un poco con el nombre, largó con Almatech, arroba con Almatech, lo pueden buscar en Instagram, buscar recomendaciones, estar atentos, atentas a las historias también y a las distintas publicaciones y a los cursos. Ana, gracias por acompañarnos hoy en CDM Noticias Radio. Gracias por el espacio siempre y bueno, nos vemos la semana que viene. Dale. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote.